Imparable, muy buenas, ¿cómo estás? No sé las ganas que tengo de hacer este vídeo. Voy a poner toda mi energía, toda mi intención a que puedan llegar con contundencia estas palabras y este mensaje. Mira, de lo que vamos a hablar hoy es de algo que preocupa muchísimo a todas las personas, en concreto a las personas que emprenden. Sobre todo a ese tipo de personas, si estás iniciando en algún proyecto propio, estás intentando trabajar por tu cuenta, ofrecer un servicio, eres autónomo, es muy probable que tengas la misma preocupación que demostraron muchas personas a las que hice una pregunta en Instagram y en mis stories. Pregunté, ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos? Y muchas personas dijeron que seguían estando apegadas por el resultado. Y esto es muy común, pero es que ese apego precisamente es lo que te está separando del resultado. ¿Por qué? Porque el apego, ¿qué es? El apego es miedo. El apego es miedo a que no llegue ese resultado. Y mira, como decía Bob Proctor, uno de mis mentores, decía, para lograr cualquier cosa en la vida solo necesitas dos cosas. Una, saber exactamente qué es lo que quieres de la vida, y dos, tener la confianza y la certeza de que lo vas a lograr. ¿Qué pasa? Que lo opuesto a la confianza es el miedo. El apego al resultado viene porque tienes miedo a que no llegue. ¿Y qué pasa? Cuando te apegas tanto al resultado, te olvidas de lo más importante, que es lo único que tú tienes que hacer, que es poner el trabajo diario, porque el resultado no está en tu mano. El resultado no está en tu mano. De hecho, te diría que el trabajo diario, lo que tú haces, eso es en lo único que te debes centrar. Y el resto es cosa de Dios, porque Dios te lo va a dar acorde a lo que tú estés dispuesto a dar a cambio. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú estás muy apegado al resultado, estás yendo literalmente de la mano de la oscuridad, de la mano del miedo, de la mano del propio diablo. ¿Por qué? Porque eso son expectativas irreales. Muchas veces nos ponemos objetivos, metas irreales, con unas expectativas muy grandes y luego ponemos una ética de trabajo nula. ¿Y por qué ponemos una ética de trabajo nula? No es que tú no quieras, es que no puedes, procrastinas, etcétera, porque estás tan centrado y apegado en el resultado que te olvidas de poner el trabajo diario. Lo único que tú tienes que hacer es poner el trabajo cada día. ¿De qué depende? De que tú hagas, si eres emprendedor, oye, esas acciones, que estés compartiendo contenido para crear una marca personal potente, que estés conectando con personas para decirle qué es lo que haces, que estés hablando con ellas para saber qué problemas tienen. Cuando tú estás apegado en el resultado, cuando tú excesivamente te apegas ahí, no pones el trabajo porque tu mente y tu atención está en el resultado, el que no llegue. Entonces estás en unas frecuencias muy bajas, frecuencias de escasez, frecuencias de estoy reafirmando que eso todavía no está en mi vida, con lo cual tengo miedo, con lo cual tengo carencia, con lo cual pienso, si yo no tengo eso, no soy feliz. Y te estás olvidando del único momento que existe, que es el presente. El presente es donde tú vas a vivir, donde tú vas a hacer las acciones y donde tú te vas a sentir bien. Luego, ¿qué pasa? Que como estás tan apegado en el resultado y no pones el trabajo, no te sientes bien contigo. Sabes que ha pasado el día y sabes que no has hecho las acciones que tenías que hacer. Entonces te sientes mal y empiezas a sentir vergüenza, empiezas a sentir culpa. Eso se va apilando, se va acumulando y poco a poco el miedo te va controlando. Lo contrario al miedo es la fe, es la confianza. Tienes simplemente que poner el trabajo, porque es un principio, es una ley. Aquello que hagas, aquello que pienses, aquellas semillas de acción que plantes día a día en tu trabajo diario es lo que va a entregar un resultado. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Oye, si yo no pongo el trabajo, no va a pasar nada, absolutamente. Por mucho que tú hayas pensado en tener objetivos súper grandes, súper loables, tú tienes que poner el trabajo cada día, si no, no va a funcionar. Y no puedes poner nunca el trabajo a no ser que estés confiado de ponerlo. Cuando tú estás en esas frecuencias de miedo, cuando tú estás constantemente pensando en ¿y si no lo consigo? ¿Y si no llega el dinero? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué pensamientos estás fijando en tu mente? De negatividad, de carencia, de escasez. ¿Y qué pasa? Que aquello a lo que tú le des atención es lo que vas a expandir y a vivir en tu vida, porque tú no vives la vida, tú vives la vida de aquello en lo que te centras.
Entonces tienes que olvidarte ya de pensar tanto en el resultado, porque eso no depende de ti, eso es cosa de Dios. Simplemente tienes que poner el trabajo, pon el trabajo todos los días, céntrate en eso y reúne la valentía y el coraje de actuar. Tienes que actuar, eso es lo único que va a curar absolutamente todo el miedo, que actúes con coraje. ¿Cómo puedo convertirme en una persona que actúa con coraje? Teniendo buenos hábitos. Los hábitos son lo que están literalmente controlando tu vida. Si tus hábitos de pensamiento son negativos, eso es lo que tú más vas a ver reflejado en tu vida. Necesitas construir un buen puñado de hábitos. Siempre digo lo mismo porque esto es simple, son principios y no fallan jamás. Lo único que fallan son las personas a la hora de aplicar. Este mensaje de hoy es muy intenso, con mucha contundencia, porque vivir con miedo es lo peor que hay. Y te lo digo por experiencia, porque en el pasado, cuando me estaba refugiando en las drogas, lo único que tenía era miedo a no ser aceptado. Cuando empecé a vender y tenía tanto miedo a que no lograra un resultado, tenía mucho miedo. ¿Por qué? Por no ser lo suficientemente valioso, por no tener una carrera y por no haber hecho nada en la vida y que mis padres no se sintieran orgullosos de mí, porque me dijeron que, bueno, no llegaría a nada. Y luego, ¿qué pasó? Después, cuando emprendí, ¿qué pasaba? Que tenía prisa y eso me hacía hacer una serie de acciones hasta que no dediqué un tiempo masivo a entregar en LinkedIn. Por ejemplo, no empezaron a llegar resultados para mí. Hoy en día, cuando nos compran en Vendedores Imparables una formación, un proceso de mentoría, un seminario y hablamos con ellos y a lo mejor te dicen, llevo ya 6 meses en vuestra lista, llevo ya 1 año, llevo ya X. Claro, y tú lo que quieres es que el resultado llegue ya. Y eso es imposible, porque siempre hay un proceso. De la misma manera que tú, cuando plantas una semilla, tarda un X tiempo en florecer el fruto del árbol. De la misma manera que cuando tienes relaciones sexuales y embarazas a una mujer, tarda 9 meses. Ese es el tiempo ordenado perfecto de la vida. Los tiempos de Dios son perfectos. Lo único que tienes que hacer es centrarte cada día, poner el trabajo, construir unos buenos hábitos y hacer todos los días todo lo que puedas con lo que tengas. Y poco a poco vas a ir avanzando, vas a ir apilando. El miedo simplemente siempre es una falta de información por falta de experimentación. Cuando tú vayas dando pasos, vayas teniendo experiencia, vayas sabiendo cuál es el siguiente paso y poco a poco estés ahí, poco a poco ese resultado que tú tanto anhelas se va a ir acercando a ti, porque va a empezar a vibrar en esa frecuencia similar a la tuya. Cuando tú tienes tanto miedo, tienes tanto apego al resultado, tienes tanto miedo a que no llegue, la frecuencia vibratoria que tu cuerpo está emitiendo por ese pensamiento, por ese estado mental de miedo infundido por tu mente que no es real, lo que pasa es que tú vas a traer más carencia y más reafirmación de aquello que tú estás sintiendo. Todo aquello que tú pienses, toda idea que tú plantes en tu mente va a florecer y va a generar en ti un tipo de sentimiento. Solo hay dos, realmente. Hay estados de fe y hay estados de miedo. Si yo tengo pensamientos limitantes, tengo pensamientos de carencia, de oscuridad, de miedo, en eso voy a vibrar. Esa es la frecuencia. Y la vida, en su proceso perfecto y ley ordenada de principio de causa y efecto, si yo actúo de una manera desde el miedo, el resultado que voy a tener es asociado al miedo, que es la escasez. Si yo tengo pensamientos de confianza, y eso es derivado a que he construido unos buenos hábitos y tengo la confianza suficiente, lo que yo voy a traer a mi vida poco a poco, en el tiempo que toque, cuando estés preparado para recibirlo, van a ser resultados acorde a ti. Así que tú nunca vas a tener jamás unos resultados superiores a el tipo de pensamientos que estás teniendo. Si estás tan apegado al resultado, si tienes miedo, eso es lo que vas a tener. Eso es lo que vas a tener. Y eso es lo que te está impidiendo tener la vida que esperas y la vida que tanto deseas. Así que te tienes que centrar mucho más en tu trabajo diario, mucho más en elevar tu frecuencia vibratoria, mucho más en qué es lo que puedo hacer hoy con lo que tengo cada día, y me tengo que dejar de pensar tanto en el futuro. Porque el futuro solo te va a traer sensaciones de ansiedad. Y eso es muy negativo, porque la ansiedad va a derivar en la enfermedad. Luego pasan cosas, luego todo esto se manifiesta en el cuerpo físico, que son señales. Pero es simplemente una representación de tus pensamientos. Lo manifiesta tu cuerpo en forma de enfermedad.
Así que todo está en tu mente. Todo está en que operes desde la confianza, de que tengas pensamientos desde la confianza o que tengas pensamientos negativos desde el miedo. Cuando estás en el proceso, estás de la mano de Dios y recibirás aquello en lo que siembres. Cuando tienes un exceso de expectativas, vas de la mano del diablo y eso es lo que tendrás. Si este vídeo te ha gustado, compártelo por favor para que muchas más personas lleguen y vamos juntos al siguiente nivel. Chao, chao. Let's go.